Hemos visto esta mañana, ha sido muy intensa, ¿no? Estarán cansados, pero hemos visto la parte antropológica, la parte social, la parte clínica. Le voy a comentar algo sobre la parte pedagógica, educativa. Porque hablando de comunicación, encuentro y sentido, María Ángeles me pidió retomar algunas reflexiones que hice en Viena hace algunos meses sobre precisamente comunicación y encuentro o desencuentro entre generaciones, que es un problema, es el problema educativo en realidad, y cómo las edades de la vida, la infancia, la adolescencia, la adultez, se están transformando, se está transformando la representación de lo que es un niño, un adulto o un adolescente. Y digo representación porque siempre estos conceptos son conceptos relacionados. Lo más evidente, como veremos, es que se ha reducido la distancia entre generaciones contiguas, pero esta pérdida de la diferencia, como la llamo, que aparentemente permite una comunicación quizá más fácil, más inmediata, al fin y al cabo representa un obstáculo al encuentro. Porque cada encuentro se fundamenta, acabamos de escucharlo, en la reciprocidad del reconocimiento. Y la reciprocidad supone una distinción, una alteridad, o mejor dicho, una otredad, no sé si se puede decir, un ser otro, justamente. Entonces creo que lo que se está dando es algo parecido a una violación latente de la alteridad, también en la relación entre generaciones. Porque al reducirse de la distancia intergeneracional, que por sí mismo no es una cosa tan mala, ¿verdad? Pero también puede pasar que se pierde el sentido de la diferencia, que es otra cosa, que es precisamente lo que nos permite reconocer al niño, por ejemplo, en sí mismo, no como un alter ego, sino como un alter tú, irreductible y distinto. Y al mismo tiempo se está desvaneciendo la capacidad, la responsabilidad y hasta incluso la posibilidad de educar al desvanecerse de esta diferencia. Hace 10 años, en un libro que tuvo mucho éxito, 2 psicólogos de la infancia y de la adolescencia afirmaban que el trabajo clínico se está transformando de manera radical. Porque, como dice el subtítulo de este libro, Las pasiones tristes, sufrimiento psíquico y crisis social, los terapeutas ya no tienen que enfrentar simplemente un sufrimiento psíquico individual, sino más bien una crisis social muy profunda. Y de manera que la atención clínica, dicen, no es suficiente porque se requiere un replanteamiento cultural para sanar la desazón de las personas. Creo que Viktor Frankl esta situación la vio con mucha antelación, ¿verdad? Siempre dijo que cada época tiene su neurosis y cada época necesita su terapia, y entendió muy bien que hay trastornos y hay desazón de las personas en cada época que tienen un origen sociógeno, que casi no es posible enfrentarlo si no se enfrenta el elemento social y cultural, y hasta incluso educativo, que lo determina. Hoy en día estamos todos en una condición de mayor incertidumbre, de mayor precariedad, de angustia generalizada, que afecta mucho nuestra actitud frente a nosotros, frente a la vida, frente al porvenir. Lamentamos, por ejemplo, la fragilidad de los jóvenes, pero también los adultos, en realidad, nosotros los adultos percibimos ser más frágiles y más vulnerables. Además, se han debilitadas las redes informales y todos, individuos y familias, nos sentimos más solos, más aislados frente al riesgo de existir o de
enfrentar situaciones límites o críticas simplemente. Esta nueva condición que tenemos en común entre jóvenes y adultos, digo, es una ventaja que permite reconocernos más cercanos, comprendernos más de cerca, o es una barrera invisible que impide comunicarnos verdaderamente. Esta es la pregunta. El famoso historiador Philippe Ariès nos enseñó que el descubrimiento de la infancia históricamente coincide con el reconocimiento de una diferencia, de una distancia entre adultos y niños. O sea, cuando los niños ya no son simplemente concebidos como pequeños adultos, sino que adquieren una consistencia ontológica independiente. Son niños, por supuesto, y no adultos. Esto se ve muy bien en el arte figurativo de los siglos anteriores al 1700, como en estos retratos reales de Velázquez. Aquí ven al infante de España, Baltasar Carlos, en actitudes evidentemente adultas, a pesar de su pequeña edad. Y aquí la infanta Margarita, que crece físicamente, pero su estado no muda, como se ve muy bien del vestuario, por ejemplo. Eran niños y sin embargo su niñez aún no existía. La infancia entonces es una conquista de la civilización, que exigió mucho tiempo. Y como todas conquistas, no tenemos que darla por sentado. Esto se ve muy bien, en lo que escribe en 1982 Neil Postman. Neil Postman, en este libro, La desaparición de la infancia, nos advertía del peligro que por efecto de la atenuación de esta diferencia entre niños y adultos, la infancia desaparezca otra vez. Si los niños son adultizados, por ejemplo, pierden su niñez, es evidente. Hoy quizá, pero estamos frente a otro riesgo. Al mismo efecto por razones contrarias. Los adultos, por ejemplo, se infantilizan, veremos las causas, y esto quita igualmente a los niños su derecho a la diferencia, a ser otros. Es un fenómeno complicado y trataré de resumirlo a través de unos flashes. Antes que nada, la revolución demográfica. En el llamado primer mundo, la tasa de natalidad ha disminuido progresivamente, ¿no? Hasta niveles alarmantes. Por ejemplo, en mi país, en Italia, en 150 años, la fecundidad ha pasado de 6 a 1,2 hijos por mujer. Entonces los niños representaban, hace 150 años, el 30% de la población. Hoy no llegan al 15%. El tema, sin embargo, es más complejo, porque los niños son menos cuantitativamente, pero también son menos niños. Este asunto tiene varias razones y vamos a ver algunas. ¿Qué quiere decir que son menos niños? Marcel Gauchet es un filósofo francés y en este libro que se llama El hijo del deseo reflexiona sobre la transformación del proceso de procreación en nuestra sociedad y sus efectos culturales. Dice, el hijo ya no es simplemente un don de la providencia o del azar, sino que es un producto de la decisión responsable, la mayoría de las veces. Es el hijo del deseo y de la voluntad, como tal ha sido querido, ha sido buscado, a veces ha sido programado, y esto tiene cierta influencia sobre el imaginario que acompaña a la generación del ser humano, que no es simplemente darle la vida, ¿no? Sino que es acompañarlo hacia la vida. La generación no es un acto, sino es un proceso, ¿no? Ya Freud en 1914 decía que el niño es portador de los sueños incumplidos de los padres. Es el niño de la noche, como lo llama la psicanálisis. Es lleno de misterio, de ilusión.
La ciencia ha desencantado, digamos, este proceso, quitándole no la ilusión, sino el misterio. El niño se ha convertido en un objeto, por ejemplo, de observación ecográfica. ¿Se dice ecográfica? Sí. Desde el inicio, ¿no? Y como tal es un objeto y un destinatario de proyectos inmediatos. Así que otra cosa se ha cambiado, que la espera de una revelación, quién será, quién va a ser, se ha convertido en una expectativa de un resultado, de un preciso porvenir. Este hijo del deseo es único porque es insustituible, pero también porque en la mayoría de los casos no habrá otro, ¿verdad? Y siendo único tiene que ser el hijo perfecto, y como tal no puede fracasar. Por ejemplo, ha crecido enormemente en las familias la preocupación hacia la salud y la normalidad del niño desde los primeros años de vida. Muy diferente respecto al pasado, cuando la mortalidad infantil era mucho más alta y llegaba al 20%. Esta preocupación hacia la salud se acompaña con la preocupación hacia la seguridad, que es otro problema de nuestra sociedad. Estadísticamente, la seguridad, las amenazas para la seguridad han disminuido en el tiempo. Pero la percepción, la vivencia de inseguridad del ciudadano medio de hoy es aumentada. Somos más inseguros, pero las estadísticas no dicen eso. La consecuencia de este sentimiento es que es el primer factor de la pérdida de la infancia, la hiperprotección. Los niños no pueden correr riesgos, no pueden caer, no pueden lastimarse, no deben sufrir, no deben fatigarse, deben ser defendidos y protegidos continuamente del mundo externo, que es malo y lleno de peligros. Y esta preocupación custodialística está reemplazando la atención educativa, que es otra cosa, que es precisamente poner en el mundo y no detenerlos. Consecuencia, los niños de la sociedad occidental hoy no son libres de moverse, no pueden vivir la ciudad, por ejemplo, salen de lugares clausurados, controlados, que los adultos han pensado y organizado para ellos, para su formación, por ejemplo, la escuela, la parroquia, el gimnasio, la piscina, etc., para entrar a otros lugares clausurados, igualmente controlados, planificados, que los adultos han organizado para su entretenimiento. Bibliotecas, parques de diversión, etc. Como todas minorías, los niños son guardados en reservas, para que no se extinguan, ¿no? Pues son pocos, y al ser pocos son muy importantes. Y la primera reserva es la casa. El hogar doméstico que de nido se ha convertido en caparazón, de plataforma para despegarse hacia el mundo, se ha convertido en escudo para protegerse del mundo. Las investigaciones nos dicen que el 98% de los niños entre 3 y 10 años juegan principalmente en su propia casa. El 46% a lo mejor en la casa de otro compañero, siempre en casa. Solo el 38% en parques y jardines y el 6% por la calle. Además, dichos parques y jardines no son proyectados a medida de niños, sino a medida de las preocupaciones que los adultos tienen respecto a los niños. Son parques sin colinas, sin fosos, sin aguas, sin barro, sin piedras, sin nada que le pueda lastimar. Solo juegos seguros, es decir, aburridos. Otra amenaza para la infancia es el exceso de formación.
que otra vez no tiene que ver con la atención educativa. Por ejemplo, es algo que perjudica el juego y la socialidad. Los niños tienen siempre menos tiempo para jugar y para jugar con otros niños. El niño competente tiene un calendario semanal del ejecutivo. Y como todos ejecutivos, necesita una secretaria, y normalmente la secretaria es la mamá. La cantidad de tareas que un niño tiene que cumplir a diario, escuela, catecismo, idiomas, música, deportes y unas cuantas cosas, encajan perfectamente en la triple preocupación de sus padres. Primero, que pase su tiempo en lugares seguros y controlados. Segundo, que siempre haya algún especialista que se ocupe de él. Tercero, que aprenda mucho para que no quede atrás en la vida. Es raro ver cómo esta aspiración temprana a la autonomía, al fin y al cabo, desemboca en una dependencia prolongada. Lo queremos muy autónomos y lo convertimos en muy dependientes. ¿Cómo es esto? Hoy se habla mucho de la adolescencia interminable, ¿verdad? En Italia, quizá más que en otros países de Europa. De los jóvenes que quedan en la casa de sus padres hasta cuando ya jóvenes no son. Esta contradicción es el resultado de una actitud paradójica que los adultos tienen respecto a la infancia. Los queremos sanos y atléticos, pero les damos a comer cualquier porquería. Queremos que crezcan cultos y de ánimo noble, pero los crecemos como consumidores egoístas e insaciables. Queremos defender su inocencia y su candidez, pero los vestimos de manera adulta y seductiva. Es suficiente ver cómo las imágenes de los niños son utilizadas por la moda y la publicidad. Cada estilista tiene una línea para pequeños adultos, ¿verdad? Las revistas de moda muestran niñas como si fueran top models. Hay concursos de bellezas que en que cada niña se presenta con look, peinado y maquillaje de mujer fatal. Y a veces la comunicación juega con el cuerpo de los niños de manera casi impresionante, como la publicidad de esa famosa casa productora de pañales, Good Night se llama, por si acaso que no la compren, que muestra al niño en la misma postura sexy del futbolista del Beckham. Hasta incluso las muñecas han evolucionado. Había un tiempo, Barbie, por ejemplo, que ha sido reemplazada por la más moderna Bratz. Pero Bratz reproduce todos los estereotipos estéticos más groseros de las mujeres adultas. Labios hinchados, mirada sensual, mechones, ropa sexy, etc. Es una muñeca nada más. Ahora, esta adultización de los niños acontece paradójicamente de conjunto con la idealización de la infancia como paraíso perdido que tenemos que proteger, porque es un mundo de bondad y de pureza. Esa es otra contradicción muy grande. Una vez no era así. Este cuadro de Bruegel, Juegos de Niños, de 1560, nos dice que la niñez representaba desorden, confusión, hasta incluso crueldad, y por lo tanto necesitaba educación como obra de civilización. Los dioses infantes de la antigüedad, como Eros o Dionisos, eran desordenados, eran fastidiosos, eran inmorales. Y los cuentos de hadas de la tradición son llenos de niños malos y egoístas que tienen que ser corregidos, orientados. Hoy no. La educación está en crisis porque los niños, al ser bondadosos, puros, perfectos, ya no la necesitan. Los niños hoy en día son concebidos no como salvajes que requieren ser civilizados, sino como criaturas buenas y casi superiores, a que solo se les tiene que proporcionar la posibilidad de realizarse. Acaba de decirme un chico hace un par de días
que sus padres siempre le han empujado mucho para que realice sus sueños, para que realice a sí mismo. Y él me dice, pero yo no sé quién soy, porque nunca me lo han dicho. Esta transición cultural del niño como pequeño monstruo al niño como pequeño ángel es simbólicamente representada por el icono global de Teddy Bear y todas sus variaciones, ¿no? El ser agresivo y peligroso es un oso, de hecho. Ha sido domesticado en un peluche suave y cariñoso. Es bueno ser niños, ¿no? Lo malo está todo afuera, en el mundo corrupto de los grandes. Y esta es otra contradicción muy interesante, porque determina otro fenómeno que es la infantilización de los adultos. Los grandes desean mantenerse jóvenes para siempre, el mito del puer eternos. Y a lo mejor quieren volver a ser jóvenes psicológicamente o quirúrgicamente cuando ya no lo son. En este sentido, el curioso caso de Benjamin Button, el escrito de Francis Scott Fitzgerald, de que ha sido sacada la película, ¿no? con Brad Pitt, es significativo. El protagonista nace viejo y se vuelve más joven de año en año, ¿no? Es casi una metáfora de la aspiración de nuestra época, volver a la infancia como si fuera ese mundo perfecto y perfectamente feliz que nosotros hemos idealizado. Ahora, si los niños se convierten en pequeños adultos y los adultos vuelven a ser niños, su diferencia desaparece. Como en el comercial del automóvil Renault Twingo, no sé si la pasaron también en España, donde hay una hija adolescente que saliendo de la escuela sube en el carro con la mamá y le muestra un tatuaje en su bajo lomo. Y la mamá parece regañarla, la mira de manera rara, pero en cambio no, le muestra orgullosa su propio tatuaje, que es en el mismo lugar, pero por supuesto mucho más grande. Entonces, esta infantilización general, por lo que veo, tiene razones culturales e incluso económicas. Por un lado, la sociedad líquida produce una adolescentización, se puede decir, de la vida. Porque para sobrevivir en un mundo que cambia continuamente, no conviene ser muy estructurados, ¿no? Por otro lado, la economía del consumo tiene todo el interés a mantenernos niños, en el sentido de seres a la merced del principio del placer y de nuestras rabietas compulsivas, ¿no? A este propósito, crecer quiere decir aprender a ser libres. Pero la libertad siempre empieza por dentro y no es una característica, ¿cómo decir?, que se pueda dar por sentada, sino que es un aprendizaje muy difícil y espantosamente responsable, ¿no? Por eso el niño necesita ser educado, para aprender a retrasar la gratificación, a tolerar la frustración, a decir no a sus propios impulsos, porque la libertad viene desde adentro, no desde afuera. Lamentablemente los padres están perdiendo la capacidad de educar en esto, porque ni ellos saben hacerlo. Su preocupación básica es que a sus hijos no le falte nada, ¿verdad? Pero la educación no es simplemente satisfacción de necesidades, acabamos de comentarlo, ¿no? Es más bien estructuración del deseo. Es otro plan antropológicamente, satisfacer una necesidad o realizar un deseo. Frankl lo dice muy bien cuando subrayaba la fundación de los ideales y de los valores y de la sana tensión que producen en la existencia. Y dice, lamentablemente la educación actual, preocupada sobre todo en minimizar la tensión,
enseña nada menos que a una intolerancia a la frustración, a una especie de inmunodeficiencia psíquica. Esto se ve muy bien en los adolescentes que consultan, por ejemplo. A muchos no les falta nada, en realidad, pero no saben aceptar sus imperfecciones, les cuesta mucho aguantar el sufrimiento, no saben elaborar el fracaso o aceptar simplemente el sentido de sus propios límites. Entonces la logoterapia en este sentido, que es una terapia que trabaja precisamente la aceptación del límite, se convierte en una intervención que ya no es clínica, sino es educativa. Así que hay en algunos casos hoy una idolatría, la que ha sido llamada del pequeño rey, ¿no?, que perjudica en realidad a él mismo. Niños que no tienen ninguna idea de la fatiga, del fracaso, del dolor, del error, de la muerte, de la vejez, de la enfermedad, porque siempre se lo ha mantenido lejos de estas verdades, de estos límites de la vida, se convierten en adolescentes incapaces de elaborar estas experiencias vitales, porque la desconocen. Creo que el mensaje más difundido y más peligroso que los padres generalmente transmiten a sus hijos desde el momento en que salen a la luz es: nada es más importante que tú mismo. Lo único que importa es tu felicidad. Pasa que al no reconocer algo o alguien como más valioso, más importante de sí mismo, estos jóvenes carecerán de sentido, porque nada o nadie valdrá la pena. ¿El para qué? ¿No? Hoy se ha convertido en para mí, para yo mismo, no sé cómo se dice. Y como dicha felicidad normalmente se identifica con la salud, el bienestar, otra palabra psicologista que ha sido muy difundida de manera peligrosa, el éxito, la realización personal. Estos son los ¿cómo se dice? Cuando una cosa toma el lugar de otra. Sucedáneos, sí, claro. Como estas cosas, el bienestar, la salud, el éxito, etcétera, son los sucedáneos de la felicidad que le proporcionamos, que le proponemos a los más jóvenes. ¿Qué pasa? Que niños crecidos para que sean perfectamente felices corren el riesgo de convertirse en chicos, por ejemplo, sumamente infelices. A propósito de adolescentes, Freud fue el primero, ¿verdad?, a utilizar el complejo de Edipo para explicar la exigencia de matar simbólicamente al padre para llegar a sí mismo, ¿no?, a ser sí mismo. Sin embargo, hoy los muchachos ya, es muy claro, no se parecen mucho a Edipo. Hay autores que dicen que los adolescentes de hoy son más bien narcisos, porque su preocupación ya no es luchar contra una autoridad paterna, que por cierto se ha desuelto casi completamente, sino llegar a realizarse a sí mismo como seres perfectos y exitosos y felices. Se le dice continuamente que tienen que actualizar a sí mismo, pero el drama es que muchos no saben quiénes son. Y a lo mejor confunden lo que son o lo que pueden llegar a ser con lo que se le propone llegar a ser, o con lo que quieren o que le gustaría llegar a ser. O sea, ser es perfecto a que no le falta nada. Y esta identificación entre la perfección y la ausencia del límite es muy peligrosa. Estos chicos han pasado, por así decir, de la tiranía del super-yo, de que hablaba Freud, a la tiranía del ideal del yo. Su sentimiento fundamental ya no es un sentimiento de culpa, que es típico del complejo edípico, sino es que el sentimiento de vergüenza, que es típico del síndrome narcisista.
los muchachos no se sienten a la altura de las aspiraciones desmesuradas o de las expectativas perfeccionistas que los adultos tienen sobre ellos y que ellos aprenden a tener sobre sí mismos. Hay una paradoja muy fuerte, que hay chicos hoy que tienen una gran aspiración, quizá desmesurada, pero no tienen ninguna esperanza, ¿no? Lo cual quiere decir que la aspiración se ha convertido en un sucedáneo de la esperanza. Los medios de comunicación le ofrecen modelos de identificación idealistas, ilusorios, los jóvenes hermosos, exitosos, talentosos, que saben bailar, cantar, hacer unas cuantas cosas, y de esta manera agudizan su sentido de inferioridad y de impotencia, muchas veces. Lacan decía que el culto patógeno del sí mismo es la locura más grande. Y sin embargo, nuestra sociedad, que es una sociedad de la imagen y de la representación, se estimula mucho y se enfatiza mucho la hipertrofia del yo. Por ejemplo, la nueva muñeca se llama My Twin, que tiene ahora mucho éxito en Estados Unidos, es pensada para ser exactamente igual a su pequeña propietaria. La pueden ordenar en internet, enviando una foto. Ojos iguales, peinado, vestido. Es inquietante. Ahora, ¿de dónde viene ese narcisismo? Ese colega mío se llama Pietro Polli Charmé, es un psiquiatra. Dice que el narcisismo de los jóvenes quizá se debe a la transformación de los códigos afectivos familiares. O sea, en particular al pasaje de la familia ética a la familia afectiva. O sea, de la familia que tradicionalmente asumía como tarea principal la de transmitir normas, valores, a la familia que asume como tarea principal la de proporcionar cariño y seguridad. Que no es malo, evidentemente, ¿no? El problema es que pasamos siempre de un código al otro. Esta familia maternalizada ha perdido el universo simbólico paterno, o sea, todo lo que se refiere a autotrascendencia, límite, responsabilidad. Otro psicanalista italiano, se llama Massimo Recalcati, ha escrito recientemente que los adolescentes ya no son ni Edipos ni Narcisos, sino que son Telémacos. Telémaco era el hijo de Odiseo. ¿Qué dice Odiseo? Ulises. ¿Sí? Que esperaba el regreso del padre. Su sentimiento fundamental no es ni de culpa ni de vergüenza, sino de nostalgia, dice Recalcati. La ausencia del padre los ha dejado desorientados e impotentes, a la merced del desorden, del gozo mortífero, como lo llamaba Lacan, o sea, del consumismo de la vida y de la experiencia, que devora la vida, que devora el planeta, que devora el porvenir y los deja insatisfechos y deprimidos. Y en efectos, de una sociedad represiva hemos pasado a una sociedad más bien depresiva, ¿no? Y esto también Frank lo vio con mucha antelación, que el narcisismo y el hedonismo se convertirían en causas las más relevantes quizá de insatisfacción y de neurosis. Y frente a esta situación, creo que la logoeducación representa un desafío. Logoeducación, por así decirlo, la vamos hablando así desde hace algunos años, pero la educación fundamental de los principios logoterapéuticos, digamos, es extremadamente actual, porque implica algunos tránsitos muy importantes. De la educación a la autorrealización, por ejemplo, a la educación a la autotrascendencia, de la educación a la autonomía, a la educación a la interdependencia, que es mucho más importante, de la educación al éxito, a la educación al límite. Acabamos de hablar de pedagogía de la frustración,
de la educación como simple satisfacción de necesidades, le proporcionamos todos para que no le falte nada, a la educación como cultivación de sentidos. Y en fin, se trata de pasar de la educación como obra exterior a la educación como obra interior. Lo que dice Frank parece cuando nos recuerda que la educación no debe simplemente transmitir algo, conocimientos, valores, nociones, sino más bien afinar la conciencia. La educación, la logoterapia misma, decía Frank, es una forma de educación a la responsabilidad, ¿no? Y lo que hoy están más responsabilizados, creo, no son los muchachos, sino los adultos. ¿Por qué nos quejamos tanto que los muchachos, cuando llegan a los 15, a los 16, a los 18, a los 20 o los 25, 30, son desresponsabilizados? Si nunca le hemos dado la oportunidad de responsabilizarse en su proceso de crecimiento. Finalmente, creo que el verdadero desafío pedagógico y educativo hoy en día no tiene que ver con la educación simplemente de los jóvenes, sino con la reeducación de los adultos, y empezando por nosotros, ¿no? Y en este sentido la logoterapia realmente tiene un potencial pedagógico muy importante. Gracias.